Hola, ¿cómo están? Bueno, para este nuevo video les traigo mi agenda. Soy una fanática de esta agenda, la descubrí este año. Es una Hobonichi Wix y se la voy a mostrar por dentro. Estamos en marzo, 1 de marzo. No la he actualizado esta semana. Pero eso es lo que me gusta de esta agenda, que no hay que estar diariamente llenando todos los espacios. Yo uso esta agenda para todo, en verdad. Pongo aquí lo que voy a programar, mis citas, cumpleaños, en verdad todo. No soy de esas personas que tienen todo separado en un lugar. Me gusta tener todo en un lugar donde lo pueda ver. Y sin tanto preámbulo les voy a enseñar cómo tengo mi agenda. Lo malo de esta agenda es que es un poquito cara, pero la textura del papel es muy delgadita y como que puedes ponerle tintas y no se traspasa. Primero tiene este calendario, bueno, yo no lo uso mucho, que es para ver todo el año, tiene el 23, 22 y el 2024. Luego trae un tracker. Yo no sabía cómo usar esto, pero ahora que estoy empezando con mi canal y con mis redes sociales, quizás pueda poner el número de seguidores, pero hacerlo diario me parece un poco mucho. Entonces quizá podría hacerlo a principio de cada mes. Y estas X que ven acá son cuando me siento muy mal y tengo crisis emocionales, alguna crisis de pánico o algunos breakdowns. Aquí voy marcando como los días que han sido muy malos. Y por lo general son cada 1, 2, 3, 4, cada 5 días, 4 días. Pero no he tenido ninguno hasta aquí, hasta 1 de marzo, así que estamos bien. Eso me ayuda a traquear si he mejorado psíquicamente y emocionalmente, cómo me voy sintiendo. Esta agenda empieza en diciembre y a mí me gusta decorarla con washi y stickers. Le pongo sinceramente lo que pasa. Yo uso también esta agenda para traquear mi memoria, porque hay cosas, acontecimientos, yo tengo muy mala memoria, entonces voy anotando lo que hago cada día. Entonces, si me preguntan, por ejemplo, ¿cuándo tuviste el control? Ya sé que es un martes y así, o cuando fuimos a Santiago, o cuando fuimos a Wepil y así. Enero más o menos lo mismo. La verdad no lo decoro tanto, no uso tanto mi tiempo en esto, sino que me enfoco en que sea productivo. Y como digo, lo uso más para recordar y para ver en el futuro si es que necesito chequear algo, volver atrás. Y eso, esto es que estuve lleno de viajes porque estaba verano, tuvimos visitas, iban visitas, llegaban visitas. Y aquí empezamos marzo, no he hecho nada. Pretendo el próximo video hacer un planeado conmigo. Luego trae el apartado que son las semanas. Estas semanas no hicimos nada, o sea, todavía yo no tenía la agenda. Entonces, como que rellené con las cosas que me acordaba y escribí en esta parte. Esta agenda tiene los días y un apartado para escribir. Entonces, como les decía, para mí es necesario y me gusta que las agendas no se vean tan vacías. Entonces no me gustan las agendas que tienen un día por página porque no sé cómo rellenar el día. Entonces esta me parece muy como práctica en ese sentido. De hecho tiene estos puntitos que uno puede ir dividiendo la página como quiera y eso es lo que hago yo, les voy a mostrar.
Bueno, aquí solo rellené espacio porque no tenía nada que contar. Y empecé como poniendo las cosas que tenía que hacer cada día. O también lo registro después, como de memoria. Y aquí aparté este espacio para agradecer por algo. Pongo todos los días algo que tenga que agradecer porque yo soy muy pesimista y tiendo a pensar las cosas más malas, siempre lo peor lo pienso. Entonces pongo aunque sea algo muy chiquitito, por ejemplo, tener una familia alrededor. Me ayudan a apreciar lo simple. Y aquí tengo mi apartado de cosas por hacer en la semana. Lo más importante, trato de ponerlo general y las páginas de atrás poner como enumerar las tareas. No lo hago siempre. Entonces, eso me faltó decir anteriormente, que después de estas páginas de las semanas, cuando se acaba el año, tiene esta hojita que son como abreviaciones. Y después hay hojas en blanco enumeradas que uno lo puede usar como estilo bullet journal y poner lo que uno quiera. Entonces sigamos. Aquí también gratitud, to do y las cosas que iba a hacer. Pero más adelante, ya cuando, por ejemplo, aquí me fui de vacaciones y como que escribí en el tren un resumen de lo que pasó, pero la letra está horrible. Bueno, mi letra no es tan buena, pero no me enfoco en eso realmente. Y aquí iba en el tren, entonces se ve peor. Y así a veces me equivoco, no me trato de aproblemar con eso, porque aquí estaba probando unas lapiceras. Las cosas son así, a veces no, ya me trato de enfocar en que funcione, que sea funcional para mí, no importa si está manchado, si está corrida, lo importante es que me sirva. Pero, por ejemplo, esta pluma ya no la uso sin que se seque porque se corre. Aquí más stickers, aquí me escribe un mensaje, pero siempre ha sido ese el como iba registrando las cosas hasta aquí. Aquí pensé en hacer más el traqueo como de memoria, como les decía, que escribo un resumen de qué fue cada día. Y aquí divido la hoja y escribo como las cosas que tengo que hacer, como lo más importante del día. Por ejemplo, aquí consulta con el Oscar, llegó la impresora, la terapia estuvo bien, la comida exquisita, terminé el prototipo de la página. Y así un resumen, el agradecimiento y el to-do. Y me quedé con esta disposición para registrar mis días. Y como digo, a veces mi planner no es perfecto, no se va a ver súper pulcro porque siempre me pasan estas cosas, porque aquí estaba probando las letritas, pero mi idea es llenarla y que sea productiva para mí. Y cuando no tengo cosas que hago, por ejemplo, en esta semana me fui mucho de viaje, estuve viajando del norte al centro y no tenía que hacer, solo viajar. Entonces escribo algo alguna reflexión o algo así para llenar ese espacio del todo. Y aquí vamos llegando a los últimos, más que nada así ha sido mi semana y con esa disposición de las hojas me quedé. Creo que me funciona súper bien, me encanta verla, no sé por qué, llena. Me encanta que me sirva para recordar, me encanta que la pueda decorar un poco, no pierdo la cabeza. Antes trataba de hacer bullet journal, pero perdía mucho tiempo en hacer
las líneas. Como podrán darse cuenta, yo no soy tan pulcra y no soy tan detallista, entonces pierdo harto tiempo en que las cosas a veces me salgan perfectas y ya estoy resignándome que soy así y aunque sea así, voy a tener una agenda, la voy a llenar. Entonces, bueno, aunque sea un desastre, es mía y me encanta. Y esta es la semana actual. Y para atrás, bueno, le puse un gatito. Hice una lista de cosas que hacer antes de morir. Y a veces escribo como reflexiones, pero lo que me pasa con esta agenda es que se me hace muy chiquitita para escribir y me gusta que mi mano se mueva libremente, entonces ya no la uso para escribir tanto como reflexiones y cosas así. Y a veces también hago esto, que cuando tengo como que desglosar más cosas, pongo la fecha y pongo las metas de hoy y hago una lista. Y tengo que hacer check por todo y cuando hago el check me siento súper bien porque sé que estoy avanzando. Y además me hace darme cuenta que sí voy avanzando porque a veces siento que como que voy trabajando, pero no veo mi progreso, como que me siento estancada y cuando reviso esto digo, oye, si he hecho hartas cosas en la semana. Aquí, por ejemplo, si no he hecho algo, le pongo la flechita, si lo hago check. No lo hago como todos los días, por eso me gusta también tanto esta agenda, porque no soy de actualizarla todos los días. Entonces, por ejemplo, del 19 aquí, me pasé al 25 de enero y aquí fue el 24 de enero, porque escribí. Entonces, no siempre hago estas listas de tareas y cuando tengo muchas cosas por hacer, si la hago, me ayuda muchísimo. No a veces la hago en la agenda, debería hacerla en la agenda. Pero eso tiene varias páginas, muchas páginas para rellenar. Y atrás tiene, bueno, esas son como unas pruebas de unos lápices. Tiene como para rellenar mis cosas, una lista de mis 100 favoritos, mis favoritos y cosas favoritas. Y tengo todo en blanco, la verdad. Porque tiene algunas como tips de cómo mejorar conversaciones. 365 de check. Esta podría hacerlo como para chequear la emocionalidad, no vamos a pensar, ¿eh? O quizás va por, no sé qué se puede hacer aquí, o por ir a hacer ejercicio como para motivarme a moverme. Y aquí están mis datos personales. Y eso, esa es mi agenda, espero que les haya gustado, es hermosa. Pretendo el próximo año juntar la platita o pedirla para Navidad nuevamente. Porque sí, me costó un riñón. Porque sí, yo creo que es súper cara. El próximo video vamos a estar decorando y organizando mi semana que viene. Que eso lo estaremos haciendo juntos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Chao. No olvides a darle like si te gustó y suscríbete para tener más videos como este.